Martes de la primera semana del tiempo ordinario. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos del 9 al 20. En aquellos días, después de comer y beber en Silo, Ana se levantó. El sacerdote Elí estaba sentado en su silla junto a la puerta del templo del Señor, y ella, con el alma llena de amargura, se puso a rezar al Señor, llorando desconsoladamente, e hizo esta promesa: Señor del universo, si te fijas en la humillación de tu sierva y te acuerdas de mí, si no te olvidas de tu sierva y le concedes a tu sierva un hijo varón, se lo entrego al Señor por todos los días de su vida, y no pasará la navaja por su cabeza. Mientras rezaba y rezaba al Señor, Elí observaba sus labios. Como Ana oraba en silencio y no se oía su voz aunque movía los labios, Elí creyó que estaba borracha y le dijo: ¿Hasta cuándo te va a durar la borrachera? A ver si se te pasa el efecto del vino. Pero Ana le respondió: No es así, Señor. Soy una mujer que sufre. No he bebido vino ni licor, sino que desahogo mi alma ante el Señor. No creas que esta sierva tuya es una mala mujer, pues he hablado así por mi gran congoja y aflicción. Entonces Elí le dijo: Vete en paz, que el Dios de Israel te concede el favor de lo que has pedido. Ana respondió: Que pueda favorecer siempre a esta sierva tuya. Luego se fue por su camino, comió, y su semblante ya no fue el mismo. A la mañana siguiente madrugaron, adoraron al Señor y regresaron a su casa en Ramá. Llegados a su casa de Ramá, Elcaná se unió a su mujer Ana, y el Señor se acordó de ella. Ana concibió, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: Al Señor se lo pedí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo número 2. Mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador. Mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador. Mi corazón se regocija por el Señor. Mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. Mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos engordan. La mujer estéril da a luz 7 hijos, mientras la madre de muchos queda marchita. Mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta, da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se sienta entre príncipes. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria. Mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm, y al llegar el sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres,
el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una doctrina nueva enseñada con autoridad. Manda incluso a los espíritus inmundos y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, en toda región de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Marcos empieza a narrar la vida pública, el ministerio público de nuestro Señor. Y nos narra cómo nuestro Señor irrumpe en la vida de la humanidad. Hace poquito hemos contemplado cómo Dios entra en este mundo, en esta vida. Hemos contemplado su nacimiento. Ahora, cuando empieza ya su ministerio público, vemos también que nuestro Señor, con su presencia, empieza especialmente a alterar el mundo del demonio. Jesús irrumpe con fuerza, enseña, y enseña con autoridad. Nos dice San Marcos que entraron en Cafarnaúm y al llegar el sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Ya hemos venido comentando otras veces cómo nuestro Señor, con su manera de ser, con su manera de vivir, con su obediencia a las normas, a las leyes del pueblo de Israel, por ejemplo, dedicar el día sábado a Dios, pues nos da también a nosotros una enseñanza para nuestra vida, para nuestra forma de vida como cristianos, para el cumplimiento de los preceptos de la iglesia. Uno de esos preceptos dice: asistir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Nuestro Señor cumplía con la norma judía, con la norma del Señor, con la norma de Moisés, que se suele llamar también la ley de Moisés o la ley del Señor, de dedicar el día sábado a Yahvé, a Dios. La gente se asombraba de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad. Jesucristo viene a enseñarnos el camino hacia la vida eterna. Jesucristo viene a enseñarnos el infinito amor de Dios Padre por la humanidad, por el hombre. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Jesucristo, con su enseñanza, nos muestra el camino hacia esa vida eterna a la cual estamos llamados, estamos convocados. Una vez que Dios nos ha regalado la vida terrena, es para que a través de esta vida terrena nos ganemos la vida eterna. La gente pues se asombraba de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad. Pero si la gente se asombraba de su enseñanza, es porque escuchaba su enseñanza, acudían a escucharlo, porque estaban atentas a su enseñanza. Jesucristo también ahora sigue enseñando. Enseña a través de la iglesia, enseña a través de la creación natural, enseña a través de los sacramentos. Cada cristiano está llamado también a enseñar a Jesucristo, a mostrar a Jesucristo. Ya lo dejó encargado nuestro Señor y lo trae, por ejemplo, San Mateo en su capítulo final, en el capítulo 28, en el versículo 19. San Mateo va a recordarnos lo que Jesucristo nos dijo como último encargo, cuando ya estaba para subir al cielo. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a todas las gentes.
enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Prediquen el Evangelio y enseñen a guardar todo lo que yo les he mandado. Se lo decía a los apóstoles, que en ese momento representaban a la iglesia entera. Por lo tanto, nos lo dice a cada uno de nosotros. También nosotros estamos llamados a enseñar con la fuerza de Jesucristo. La gente se asombraba de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad. Además, esto refleja lo que ya los profetas habían anunciado, que Él venía a enseñar, a predicar. El Mesías, el Salvador, una de los signos que iban a manifestar su presencia era precisamente su enseñanza, su predicación del Evangelio, de la buena nueva, el Evangelio del Reino. Y también este asombro de la gente nos muestra la condición divina de Jesucristo. Enseñaba con autoridad. ¿Qué autoridad es esa? La autoridad divina. Jesucristo es Dios, y esa autoridad divina, manifestada a través de sus enseñanzas, la confirma también con sus hechos, es decir, con sus milagros. En este caso, un endemoniado, un hombre que tenía un espíritu inmundo, se puso a gritar: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús Nazareno? Es el espíritu inmundo, es decir, el demonio que hablaba a través de esta persona. ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Qué tenemos que ver los demonios contigo? ¿Has venido a acabar con nosotros? Fíjense lo que le pregunta el demonio al Señor. ¿Has venido a acabar con nosotros? Y después le dice: sé quién eres tú. Sé quién eres tú. El demonio sabe quién es Jesucristo. El demonio cree que Jesucristo es el Santo de Dios, el Hijo de Dios. Sé quién eres tú, el Santo de Dios. El demonio, como dice Santiago, tú dices que crees. Los demonios también creen, pero tiemblan. Uno busca el texto de Santiago, que forma parte del Nuevo Testamento, su carta, y efectivamente ahí está. Y aquí también lo vemos. Sé quién eres tú, le dice el demonio, el Santo de Dios. Le ha dicho pues el demonio: ¿qué tenemos que ver contigo? ¿Has venido a acabar con nosotros? Y efectivamente, Jesucristo irrumpe en esta vida, en este mundo, en esta tierra, en esta historia. Jesucristo entra precisamente para acabar con el demonio, para acabar con la muerte eterna, para acabar con el pecado. Has venido a acabar con nosotros. Y por toda respuesta, Jesús lo increpó: cállate y sal de él. Decíamos que la fuerza de sus palabras la vemos confirmada por sus actos. En este caso, como Dios expulsa al demonio: cállate y sal de él. Y nuevamente la gente se admira. ¿Qué es esto? Una doctrina nueva enseñada con autoridad. Una doctrina nueva enseñada con autoridad. Esto nos permite considerar nuestra doctrina, la doctrina cristiana, la doctrina del cristiano, lo que creemos, lo que practicamos, lo que pedimos. Nuestra doctrina contenida en aquel documento, podemos decir, oficial de la Iglesia, del magisterio de la Iglesia, el catecismo de la Iglesia Católica. Ese documento que lo podemos como presentar en esos 4 grandes apartados que tiene, su título podríamos decir: el credo, lo que creemos. Todos podemos recitar el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Y podríamos seguir hasta el final. El credo. Ahí está
de forma resumida, y no todo, porque hay mucha verdad y que es un credo precisamente, es decir, un resumen como lo más importante que hay que aceptar y creer. Ahí está lo que debemos creer efectivamente, el credo, la primera gran parte del catecismo de la Iglesia Católica. Los sacramentos, aquellos 7 sacramentos instituidos por nuestro Señor Jesucristo, lo que debemos practicar, los sacramentos. Luego, los sacramentos que a través de los cuales nos llega especialísimamente la gracia santificante, la gracia que nos convierte en hijos de Dios a través del bautismo, la gracia que fortalece la vida, pues, por ejemplo, matrimonial, el sacramento del matrimonio, la gracia que es necesario recuperarla si la hemos perdido por el pecado, el sacramento de la confesión. Forma parte de nuestra doctrina los sacramentos. Luego los mandamientos de la ley de Dios, los 10 mandamientos, los mandamientos de la Iglesia, aquellos 5 preceptos de la Iglesia que están como resumidos allí, aunque hay más mandatos de la Iglesia. Y finalmente la oración, la vida de oración. Estos son como los 4 grandes apartados que forman parte de nuestra doctrina. Pero esa doctrina es la doctrina de Jesucristo. No es un invento de la Iglesia a lo largo de los siglos. No es un invento de los papas. No es un invento de los santos. No es un invento de los teólogos, de los estudiosos o exegetas de nuestra fe. Los teólogos o especialistas en Sagrada Escritura. No. Nuestra doctrina se fundamenta en la vida y en las palabras y en las instituciones de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso la gente que lo escuchaba y lo veía podía decir: una doctrina nueva enseñada con autoridad. Esa doctrina es la nuestra, la de la Iglesia Católica, fundada por nuestro Señor Jesucristo. Por eso, este Evangelio nos permite renovar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, en sus enseñanzas, que son nuestras enseñanzas, que están contenidas en la doctrina cristiana fundamentada en Jesucristo, vida, obras, palabras, instituciones de nuestro Señor. Y por eso este Evangelio también es una invitación a profundizar, querer conocer cada vez más nuestra fe, nuestra doctrina cristiana. ¿Quién no tiene el catecismo de la Iglesia Católica? Y en todo caso, un resumen de ese catecismo. No podemos quedarnos con el conocimiento de nuestra fe que adquirimos cuando hicimos la primera comunión o hicimos la confirmación y se nos preparó para ello. El conocimiento de nuestra fe, el conocimiento de nuestra doctrina tendría que ir creciendo también con los otros conocimientos que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Una profesión, una u otra profesión, conocimientos de la vida misma, de la vivencia diaria. También tendría que ser así nuestra fe. Invocamos de manera especial, como siempre, a quien es sede de la sabiduría, sede de sapiencia, la Virgen Santísima. Y terminamos con esa oración colecta con la que iniciamos la Santa Misa. Te pedimos, Señor, que atiendas con tu bondad los deseos del pueblo que te suplica, para que vea lo que tiene que hacer y reciba la fuerza necesaria para cumplirlo. Conociendo nuestra doctrina, vemos lo que tenemos que hacer y también recibimos la fuerza para cumplirlo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.